¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Corintios capítulo 3, versículo 10 al 17. El título de este sermón es El valor de las obras. Si tiene ahí, me acompaña en la lectura. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 17. Dice la palabra del Señor: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Al proseguir hoy en nuestra exposición sobre la epístola a los Corintios, a modo de introducción, creo que es una excelente ocasión hoy, siendo la primera reunión del año, para revisar esto que vamos a ver. Una de las cosas que me llama la atención, y tal vez a algunos de ustedes también les llama la atención, pero a mí me llama la atención, es lo que un pastor decía al respecto a lo que le pasaba a los corintios y respecto a lo que pasa hoy en la actualidad a los cristianos, que es lo siguiente. Él dice sobre el problema de los creyentes de entender intelectualmente una verdad, pero no unir esa verdad con las situaciones que la vida le presenta. O sea, no establecer una conexión entre ambas cosas. Hay personas que se van entendiendo lo que el domingo se predica, lo llevan a su casa, lo vuelven a repasar, pero después de alguna manera que no entendemos, o que sí podemos entender, y eso es lo que un poquito vamos a hablar hoy, de repente cuando tienen que poner en práctica aquellos que entienden, no lo hacen. O sea, acuérdense, por ejemplo, hace un tiempito atrás hemos hablado sobre que muchas veces las divisiones vienen a partir de contiendas que son generadas por nuestros celos. ¿Se acuerdan que hablamos al respecto? Y yo le puedo preguntar, y no quiero que usted me responda, pero realmente usted se pone a meditar y decir, ¿cuántos entendieron ese día el mensaje? Yo creo que todos entendieron de que muchas veces las divisiones, los problemas, son por contiendas que se generan, muchas veces generadas por nuestros celos. Todos entendieron eso. Ahora, ¿por qué luego en la práctica, cuando tuvieron que aplicar ese principio, decir no tengo que actuar con celos? Sé que muchos de los que están acá actuaron con celos. O así cualquier otra de las cosas que hemos hablado. Cuando tenía usted que aplicar una verdad, de alguna manera no lo hizo. Usted entendió que Dios no era la voluntad de Dios que usted hiciera eso, pero aún así, después no aplicó esa verdad. Es como que falta una conexión entre lo que entendemos y lo que hacemos.
Y hoy quiero hablar un poco al respecto. ¿Por qué ocurre esto? Espero que me pueda acompañar y hoy entender. Y creo que está bueno que lo entendamos también hoy, porque bueno, empezamos un nuevo año y creo que es importante que podamos meditar sobre cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer. Por eso hoy es que quería hablar sobre esto del valor de las obras. Creo que pasa la respuesta a esto que yo te pregunto, es decir, ¿por qué no actuar de la manera que debería cuando yo ya entiendo algo que es así? Bueno, creo que la respuesta pasa muchas veces por dejamos de mirar en la eternidad lo que tenemos por delante, por distraernos y enfocarnos solo en lo temporal de la vida. A veces dejamos de pensar en la eternidad y estamos como muy metidos y muy afanados por las cosas diarias de la vida. Y es como dice el famoso dicho, muchas veces dejamos que el árbol nos tape el bosque. A veces estamos tan metidos en lo que nos pasa diariamente, a veces nos enfocamos tanto en eso que aparentemente pareciera que no vamos a vivir una eternidad, pero la realidad es que vamos a vivir una eternidad. La palabra de Dios es bastante clara en este sentido. Nos anima a vivir el presente considerando el futuro. La palabra de Dios muchas veces nos dice esto. Vivamos el presente de acuerdo al futuro que tenemos por delante. Nos dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Fíjense respecto a los héroes de la fe, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, la palabra de Dios habla de que somos peregrinos en esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es lo que cantamos hace un rato. La ciudad de Dios es la que anhelo. Estos hombres, estas personas, estas mujeres de Dios, murieron pensando en esa ciudad que un día iban a ver. Por eso vivieron como extranjeros. Por eso no se entrometieron con las cosas de este mundo. Fallaron, sí, fallaron como muchas veces nosotros fallamos. Pero su anhelo estaba en un día estar en esa ciudad que Dios tiene preparado para ellos. También Pablo nos anima a poner nuestra mirada primeramente en las cosas de arriba que en las cosas de este mundo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, nos dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es que nos salgamos de este mundo, no. Lo que está diciendo es, ¿dónde está puesto nuestro anhelo, nuestro deseo? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él está diciendo, no dejen que lo temporal os haga olvidar de lo eterno. No dejen que las cosas de este mundo hagan que ustedes dejen de pensar en que hay un futuro eterno con Cristo. No lo dejen. El mismo Señor Jesús habló al respecto y nos dijo que iba a preparar un lugar para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús dijo, no se preocupen, no se turben, no tengan miedo.
Hay una morada para ustedes en los cielos. Yo se las voy a preparar. Y cuando todo esté listo y cuando el número de los escogidos esté completo, voy a ir a buscarlos. Y los voy a traer a que vivan conmigo. No tengan temor. Entonces, creo que muchas veces la situación que vivimos es porque dejamos de pensar en lo eterno. Dejamos de pensar en lo que va a ser un día estar en la presencia para siempre con el Señor, para tal vez enredarnos en los afanes de este mundo, para enredarnos en las cosas temporales, mundanas, porque hemos dejado de darnos cuenta de que un día estaremos en la presencia del Señor. Sin olvidarnos que nuestro texto sigue hablando siempre sobre el tema de las divisiones en la iglesia, aquí en Corinto. El tema principal es todo lo que venimos hablando sobre atacar las divisiones en la iglesia. En un modo general, igual toda esta sección nos ayuda a considerar todo lo que hacemos y el valor eterno que eso tiene. Eso es lo que quiero que hoy te lleves y en eso voy a exponerte hoy. A entender que todo lo que hagas tiene un peso eterno. Todo lo que hagas, bueno o malo, visto o no visto, todo lo que pensaste, todo lo que hiciste, todo lo que serviste, tiene un peso en la eternidad. Y al hacerlo, quiero que entonces de esa manera empieces a considerar esta verdad para que entonces al ir avanzando en este año, sea esta verdad que puedas aplicar entonces en lo que vas a hacer. Que cuando venga la situación y tengas que actuar, empieces a actuar pensando en lo eterno y dejes de pensar en la situación del momento. Muchas veces, para que entiendan esto y ya vamos a entrar al tema, a veces me dice una persona, bueno, ¿sabés que el otro día me enojé y traté mal a mi familia? ¿Y pero por qué lo hiciste? Y bueno, porque me hicieron enojar, porque dejé que mi temperamento me controle. ¿Y por qué dejaste que tu temperamento te controle? Y bueno, porque me afligí, porque bueno, estaba mal, porque me faltaba... No llegaba a fin de mes, porque hacía mucho calor, porque aumentaron las cosas. ¿Ven? Empezamos a pensar tanto en lo temporal que dejamos de mirar lo eterno. Y entonces lo que hacemos es motivado muchas veces por lo del día a día. Y dejamos de pensar en que todo lo que hacemos un día va a ser juzgado. Y eso es lo que te voy a hablar hoy un poco. El tema de hoy gira en ese contexto. El tema de hoy es la palabra de Dios nos advierte que lo que hacemos tiene efectos eternos. Ese es el tema del sermón de hoy. La palabra de Dios nos advierte que lo que hacemos tiene efectos eternos. ¿Qué es lo que nos advierte? Bueno, nos lleva a considerar tres cuestiones fundamentales. La primera se encuentra en el versículo 10 y 11. Lo primero que nos advierte la palabra del Señor respecto a lo que hacemos, nos advierte de que solo hay un fundamento aceptable. Eso es lo primero que tenemos, versículo 10 y versículo 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Al comenzar nuestro texto de hoy se nos presenta una síntesis de todo lo que vamos a hablar hoy. Todo lo que yo quiero hablar gira en torno a esta idea como una síntesis de todo lo que vamos a ver. Pablo dice, de acuerdo a la gracia que recibí, como perito arquitecto puse el fundamento. El apóstol expresa sobre lo que ha hecho, sobre su ministerio en Corinto. Cómo usando la sabiduría de lo alto, fíjense que dice perito, esta idea de perito es alguien que trabaja con inteligencia, que hace las cosas muy bien, muy sabias. Entonces él dice, como un perito arquitecto, él con la sabiduría de Dios fue que logró planificar y poner las bases del ministerio en la iglesia de Corinto. Él trabajó, dice, como un perito arquitecto, como alguien que construyó y trabajó, puse un fundamento en Corinto.
con la sabiduría que vino de lo alto, logré hacer y colocar un fundamento allí. Y ese fue el mismo fundamento que él colocó en todas las iglesias donde él estuvo. ¿Cuál fue ese fundamento? Bueno, el siguiente versículo nos va a decir cuál fue ese fundamento. El fundamento que él colocó es Jesucristo. Su ministerio giró alrededor. ¿Se acuerdan cuando vimos ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2? Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto lo vimos, ¿se acuerdan en su momento? Me propuse no hablar de otra cosa, no saber entre ustedes otra cosa. Me propuse que mi ministerio girara en torno a la persona de Jesucristo y a la cruz de Cristo. Pero, aunque él se llama perito arquitecto, no se gloría por lo que ha hecho. Él se llama a sí mismo alguien que colocó las bases de una manera inteligente, sabia y prudente, pero no lo hace como para gloriarse. ¿Por qué vemos eso que no? Porque él dice desde el comienzo del versículo 10, lo hice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Conforme a la gracia de Dios, conforme a lo que Dios me dio, entonces yo actué como un perito arquitecto. La base que puse en Corinto, la base sólida que puse, fue a partir de la gracia que se me dio. Y es aquí donde comienza la base de lo que la palabra de Dios nos quiere hablar hoy. Esto es un poco lo que quiero hablar con vos hoy. Es la pregunta que quiero hacerle a cada uno de ustedes que está esta tarde en este lugar y no se me distraiga. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos dio por su gracia? Si vos te pusieras en el lugar de Pablo y podrías decir, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo hice lo que me tocaba. Bueno, ¿qué hiciste con lo que Dios te dio? ¿O qué hiciste o qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Él te ha dado algo para hacer. Él te dio cosas. Te ha dado muchas cosas para hacer. ¿Qué estás haciendo con lo que te dio? Pablo nos dice que de acuerdo a la gracia concedida, de acuerdo a la gracia que se le dio, él sirvió con fidelidad. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, nos habla al respecto. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que todo el resto de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él está diciendo, la gracia que me dio para hacer lo que tenía que hacer, no la dejé, no la utilicé para vanidades o para cosas sin sentido. Serví a Dios más que todo el resto, pero no yo, fue la gracia de Dios que lo hizo posible. Y entonces la pregunta que te hago de vuelta es, ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué? ¿Qué de nosotros? Tal vez alguno de ustedes me pueda decir, bueno, pero Pablo era Pablo, era uno de los apóstoles, ¿no? Por eso a él se le demandaba tanto, porque bueno, era el apóstol Pablo. Pero hoy te voy a demostrar que la voluntad de Dios es que todos usemos lo que el Señor nos dio para su gloria. Y cuando hablo de lo que Él nos dio, no me refiero simplemente a un servicio que podamos hacer de acuerdo a un don que tengamos, sino a toda nuestra vida. Hoy en Cristo tenemos una nueva vida. Se te ha dado una vida, ya lo sabes eso. Se te ha sido concedido desde el día en que conociste al Señor la vida eterna. Una vida en abundancia para vivirla ahora en Cristo. Y eso no fue por mérito tuyo, te ha sido dado de gracia. Y entonces la pregunta que hago es, ¿qué estamos haciendo con la vida que Él nos dio? Tenés una nueva vida en Cristo, amén, es así. ¿Qué estás haciendo con esa nueva vida que Él te dio?
¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Con esta nueva vida que ahora vivís. Eso es lo que la Biblia nos advierte a continuación, fíjense. Dice, y otro edifica encima, pero dice Pablo, dice la palabra del Señor acá, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si prestamos atención en nuestro texto, fíjense qué dice ahí. Versículo 10 dice, pero ¿qué dice? Otro edifica encima, pero cada uno. Y fíjense que continuamente, ¿usted tiene la Biblia ahí abierta conmigo? ¿Tiene la Biblia abierta, no? Bien, siga conmigo la lectura. Fíjese, versículo 10. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica. Y fíjese, versículo 13. ¿Qué dice? La obra de cada uno. Y nuevamente, versículo 13 más adelante. Y la obra de cada uno. Y versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno. Versículo 15, si la obra de alguno. Fíjese versículo 17. Si, ¿qué dice? Alguno. Fíjense todo el tiempo entonces que está diciendo. Cada uno, alguno, cada uno, alguno, cada uno, alguno. ¿Qué está diciendo aquí? Que la responsabilidad de cómo usar su vida de acuerdo a la gracia que ha recibido, ¿era solo de Pablo? No. ¿Era solo de los apóstoles que habían puesto el fundamento? No. ¿De quién es la responsabilidad de usar la vida que se nos ha dado de acuerdo a la voluntad de Dios? De todos. De cada uno. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire los materiales que usa. Porque la obra de cada uno va a ser evaluada. Porque la obra de cada uno va a ser juzgada. Porque cada uno va a recibir recompensa o cada uno va a sufrir pérdida. Esto es así porque Dios desea que cada creyente, sin excepción, actúe de acuerdo a lo que se le concedió por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, es bien claro. Aquí vemos la relación entre gracia, entre salvación, entre vida nueva y la relación que las obras tienen con eso. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. La vida eterna, el perdón de los pecados, como hemos escuchado hoy en la predicación del Evangelio, se nos ha sido otorgado por gracia, no basado en ningún mérito, ninguna obra que hacemos. Ayuda, colabora con que ahora podamos vivir una nueva vida. Ha sido una obra de gracia. Pero, versículo 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no son para salvarme, pero tienen que estar en cada creyente. ¿Cuál es el propósito que busca Cristo con habernos dado esta vida nueva que tenemos? Que al actuar de acuerdo a lo que ahora somos, todos glorifiquen al Padre. Esa es la idea. Las buenas obras, tu nueva vida que se te ha sido dada, ha sido para que ahora la vivas de una manera que el mundo glorifique al Padre. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, el Señor Jesús habla sobre que
Nosotros somos la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito. No se te hizo una nueva criatura para que ahora estés ahí nomás disfrutando vos o haciendo lo que vos querés. Se te ha sido dado una nueva vida para que ahora alumbres, para que ahora le muestres al mundo lo que es Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel falló en eso. Los pueblos de alrededor vieron al pueblo de Israel y dijeron, si así es el pueblo, el Dios de ellos no es nada especial porque ellos son como nosotros. Y esa no es la voluntad de Dios. Él les dijo, ustedes son un pueblo santo, un pueblo separado, tienen que ser diferentes al mundo. Y en este nuevo pacto, para hacerlo, cambió tu corazón. Ahora tu corazón está inclinado a hacer la voluntad de Dios, a cumplir con su justicia. Pero de alguna manera la iglesia no parece todavía entenderlo. Y como el pueblo de Israel en la antigüedad nos seguimos involucrando con las cosas de este mundo. Y el mundo vuelve a mirarnos y vuelve a decirnos, este Dios no es nada especial. ¿Por qué? Porque hablamos muchas veces como el mundo, porque nos enojamos como el mundo se enoja, porque somos envidiosos como el mundo es envidioso. Porque las mismas peleas que hay en la casa de los inconversos hay también en la casa de los cristianos. Y entonces el inconverso dice, si estos son supuestamente cristianos, ¿en dónde se muestra? Porque están igual que nosotros. Y la pregunta entonces, hermanos, al ver la realidad de la iglesia en la actualidad es, ¿y esto por qué pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué los cristianos no muestran obras que glorifiquen al Padre? ¿Por qué los hermanos no viven de acuerdo al propósito divino? Creo firmemente que es porque han perdido de vista el siguiente versículo de nuestro texto, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si lo que hago, si mi servicio, si mi santidad se apoya en el fundamento único de Jesucristo y obviamente de su palabra, entonces con seguridad mi vida dará los frutos que se esperan. O sea, si considero diariamente el valor precioso del fundamento que es Cristo y este crucificado, debería utilizar con seguridad buenos materiales para lo que sobreedifico encima, ¿no? ¿Por qué Pablo anduvo con ellos, entre ellos con mucho temor y temblor? ¿Por qué él se propuso no hablar de otra cosa que no sea Jesucristo? ¿Por qué él se propuso no demostrar tanto elocuencia en sus palabras, sino predicarles la verdad por medio de la locura de la predicación? ¿Por qué? Porque él estaba fundamentado sobre Cristo. Porque al considerar lo que Cristo había hecho por él todos los días, entonces no podía actuar de otra manera. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con los creyentes? Se olvidan. Se olvidan. Y entonces sobreedifican de una manera que no es la mejor. Y de esto vamos a hablar en la siguiente sección. Del versículo 12 al versículo 15, la palabra de Dios nos advierte sobre los materiales que deberíamos usar para edificar. Es claro, hermano, que cada creyente tiene como fundamento de su vida a Jesucristo. De no ser así, no serían creyentes. Cada creyente tiene como fundamento a Jesucristo.
Eso es así, si no, no podrían ser creyentes. Aquel que no tenga a Cristo como el Señor y su Salvador, entonces no es creyente. El problema no está en eso. El problema está en cómo sobreedifican sobre este fundamento. Fíjense cómo sigue el texto. Versículo 2 en adelante. Y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O sea, hay diferentes formas de cómo sobreedificar. Hay diferentes formas, diferentes materiales. No todos sobreedifican igual. O sea, hay una responsabilidad en cada creyente de usar los materiales adecuados en la edificación. El fundamento ya está puesto, es Jesucristo. Ahora dice Pablo, la palabra de Dios nos dice claramente, mire cada uno qué materiales usa para edificar. Si vemos los materiales que se mencionan, vemos un orden decreciente, o sea, de menor calidad, de menor valor. Podemos ver como que hay dos grupos. Primero, 3 materiales más valiosos: el oro, la plata y las piedras preciosas. Y luego vemos que utiliza otros 3 materiales: madera, heno y hojarasca. Estos materiales no representan nuestros dones particulares. No quiere decir esto que, como yo solamente limpio la iglesia, mi don es como la madera y el don del hermano que enseña es como oro. No, no es eso. Ya hemos visto muchas veces y lo hemos muchas veces bien aclarado que todos los dones son importantes. Que cada miembro en particular es importante para el crecimiento de la iglesia. No está diciendo eso el texto, sino que habla sobre la calidad de cómo vivimos, o sea, de nuestras obras. Cuando que habla de materiales y de diferentes calidades, lo que está queriendo decir acá es la diferente forma en cómo los cristianos se manejan en su vida nueva que ahora tienen. O sea, todos los cristianos servimos a Dios de una u otra manera. El tema es cómo lo hacemos. Sin lugar a dudas que cada cristiano de alguna manera u otra sirve, aunque a veces no lo busque, de alguna manera sirve al Señor. El problema es cómo lo hace. Todos los creyentes, esto es así, vamos progresando en nuestra santificación. Esto es una verdad. Todos los creyentes progresan en su santificación. El asunto es cuánto vamos progresando. Todos los hijos de Dios nos motivamos en vivir a una vida santa y piadosa. La cuestión es ¿qué nos motiva a hacerlo? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? Tu servicio, ¿cómo lo haces? ¿Cómo estás avanzando en tu santificación? Bueno, cada uno es un caso diferente. No hay 2 personas acá que puedan decirme, los 2 nos santificamos igual, vamos bien parejito. Imposible. Como también tal vez haya 2 o 3 personas acá que tengan el mismo don, tal vez de servir, y cada una sirve diferente. Como también si hay persona le pregunta acá, ¿cómo está tu vida? ¿Estás bien? Sí, me siento motivado. Cuando le pregunte qué es lo que le motiva, también va a ser diferente. ¿Saben por qué? Porque hay diferentes formas de edificar. Y diferentes materiales. Y lo importante entonces, hermanos, es utilizar los materiales correctos. Te lo hago más simple para que esta verdad te entre de una manera más sencilla. Por ejemplo, limpiar la iglesia quejándome es hojarasca. Vos podés venir a la iglesia a limpiar, hay muchos hermanos acá que colaboran con la limpieza. Algunos tal vez vienen quejándose, diciendo, uy, qué calor que hace hoy para ir a limpiar. Ahora empieza el verano, hace calor. Pero me toca a mí, el grupo de esta semana nos toca a nosotros y bueno, tenemos que ir. Eso es hojarasca. En cambio, venir a la iglesia a limpiar con alegría, porque es el lugar donde los santos se reúnen a adorar a Dios, es fabricar con plata.
Las dos personas vinieron a hacer lo mismo. Las dos vinieron a limpiar la iglesia. Pero una construyó con hojarasca y la otra construyó con plata. Cuando venimos y traemos nuestras ofrendas, dar nuestras ofrendas por obligación, como dice la Biblia, que no tenemos que hacerlo, pero muchos aún así lo hacen. La Biblia dice, no den vuestras ofrendas por obligación ni por necesidad. La Biblia nos aclara eso, pero aún así muchas veces dan por obligación o por necesidad. Dar por obligación o por necesidad es como fabricar con heno. En cambio, dar con generosidad es como piedras preciosas. Otro ejemplo más, y esto después pueden ustedes seguir tratándolo en su vida. Pero doy ejemplos, ¿está bien? Servir a mis hermanos diligentemente. Pero lo hago porque si lo hago mal, tengo temor de que piensen mal de mí. Es madera. Hay personas que son así, que se esfuerzan por hacer las cosas y por hacerlo de una manera bien, porque si no lo hago bien, van a pensar, ¿qué van a pensar de mí los hermanos? Van a pensar que soy un mal hermano. Eso es construir sobre edificar con madera. En cambio, servir a mis hermanos por amor es oro. Ambas personas sirvieron, pero edificaron diferente. Y así podemos seguir. Te lo dejo para que lo sigas pensando. Cabe decir, hermano, que yo no soy llamado a juzgar si los materiales que cada uno de ustedes usan son buenos o malos. En algunos casos, de acuerdo a ver cómo actúan, yo puedo advertirte o aconsejarte, como otro hermano lo puede hacer. Tal vez nota que haces todo el tiempo algo quejando y te va a decir, hermano, no te quejes con lo que haces, porque no sirve, estás edificando mal. Pero en general, más allá de aconsejarte y advertirte, mucho más no puedo hacer. ¿Sabes por qué? Porque como el corazón es tan complejo, tranquilamente un servicio fiel puede ser hecho con una motivación no muy piadosa. En algunos es más fácil darse cuenta si no están edificando bien, pero en otros no. Tal vez le preguntás, ¿y cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás gozoso con lo que estás haciendo en el Señor? Sí, estoy re contento. Y bueno, qué bueno. Pero tal vez no estás haciéndolo contento. Y tal vez nadie se entera. Ese no es el punto en el cual la palabra de Dios se enfoca acá. El tema es lo que sigue a continuación. Dice, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. ¿Qué es lo que está queriendo decir a continuación acá? Un día todas nuestras obras serán juzgadas. Un día se va a saber si lo que hiciste, lo hiciste con qué tipo de material. Un día va a llegar. Ese juicio para los creyentes no es para determinar su salvación, ya que ella se les ha sido otorgada solamente por gracia, sino que en ese día lo que será evaluado es los materiales que utilizamos para sobreedificar. La idea acá de fuego es la idea de un juicio. Un día vas a ser evaluado. Y así como por medio del fuego vos prendés la madera y se quema, y así como por medio del fuego si prendés el heno o la hojarasca se queman, y así como por medio del fuego el oro no se quema, así también tus obras un día van a ser juzgadas. Y si construiste con buenos materiales, tu obra va a permanecer. Pero si tu obra fueron construida con malos materiales, tu obra se va a quemar.
Por ello, hermano, es que a lo que quiero llevarte es que la realidad es que no podemos engañar a Dios, hermano. Tal vez yo te puedo preguntar, ¿cómo estás? Tal vez me podés engañar a mí, a tu discipulador, a todos los hermanos que están acá en este lugar, pero a Dios no le podés engañar. Si un día criticaste a tu hermano, Dios lo sabe. Si estás jugando con el pecado, Dios lo sabe. Si hay celos en tu corazón, Dios lo sabe. Si estás sirviendo con queja en tu corazón, Dios lo sabe. Si lo que te motiva es lo que van a pensar de vos, en vez de procurar servir para dar la gloria a Dios, Dios lo sabe. A Él no se le escapa nada. Por lo tanto, deberíamos cada día con más temor y reverencia vivir de acuerdo a su voluntad. Yo doy gracias porque Él me ha salvado por su gracia. Porque si hubiera dependido de mi desempeño, ¿quién de nosotros entraría al cielo por nuestro desempeño? Ninguno. Todos pecamos. Pero sí entiendo con claridad, y no estoy hablando de escatología, aunque sé que un día Dios nos va a jugar. Tal vez algunos piensan que será en un momento, otros piensan que será un poco antes. No es el punto acá. El punto acá es que un día vas a estar delante de la presencia del Señor y vas a ser juzgado. Y la promesa que la palabra de Dios nos da es clara. El versículo 14 dice: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, ¿cuál es la promesa? Recibirá recompensa. El día de ayer lo hablaba con una hermana y le decía: hermana, pensá en esto. No solamente que el Señor ya perdonó nuestros pecados, sino también que nos dio vida eterna. No solamente que nos dio vida eterna y perdón de nuestros pecados, sino que también nos ha dado el privilegio de que aunque no nos necesita, nos permite servir, nos permite ser el instrumento en su mano. Y aún eso que servimos es debido a su gracia, porque Él nos permitió, Él nos dio dones para que podamos hacer. Ahora, no solamente eso, sino también de que por gracia un día te va a recompensar. Dios te va a recompensar. Para aquellos creyentes que hayan utilizado materiales preciosos para sobreedificar, les espera recompensa en los cielos. Fíjense, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Le habla a una iglesia, el Señor le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y dice: yo te daré la corona de vida. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y fíjense ya a Pablo, a punto de partir, terminando su obra en la tierra. Fíjense la confianza que tenía. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Está diciendo: he usado buenos materiales. He usado los materiales correctos. Por lo tanto, mira la esperanza que él tenía. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia.
¿Y cuál era su esperanza? No me la va a dar algún ángel en el cielo. No es que un ángel se me va a acercar y me va a decir, bueno, mira, acá está, vení a firmar tu recibo de sueldo. Acá está. No. ¿Qué está diciendo Pablo? La cual el Señor me dará. ¿Te imaginas ese momento? El Señor mismo. El Señor mismo te va a dar las coronas de justicia. En aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y quiénes son los que más aman su venida? Los que viven de acuerdo a lo eterno y no de acuerdo a lo temporal. ¿Y quiénes son los que viven de acuerdo a lo eterno y no a lo temporal? Los que utilizan los mejores materiales. Los que dejan de pensar en que actúan como actúan porque me hicieron tal o me hicieron tal cosa, porque tal me hizo esto, porque tal no me saludó, y dice, tengo una promesa de estar un día con el Señor. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no controlar mi temperamento? ¿Cómo no controlar las cosas que digo? ¿Cómo no tener cuidado de lo que veo? ¿Cómo no tener cuidado de lo que pienso? Si un día voy a estar en la presencia del Señor y Él mismo me va a recompensar. No sabemos la naturaleza del premio que recibiremos, pero sí podemos tener tal vez una idea de las palabras que podríamos llegar a escuchar. Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé si va a ser esto exactamente lo que va a decir, pero de solo pensar que puede ser algo parecido a esto, se me derrite el corazón de amor. Pero también se nos muestra otra realidad. Que aquellos que hayan usado los materiales menos valiosos, al pasar por el fuego del juicio divino, verán que lo que edificaron se quemará tristemente. La palabra dice en el versículo 15, si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Y aunque no perderá su salvación, más adelante dice, si bien él mismo será salvo, aunque él no perderá su salvación ya que está segura por la obra de Cristo, sí se nos dice que será como por fuego. La idea original es de alguien que se salva milagrosamente de un incendio, pero con lo justo. O sea, como alguien que ha salido aún con su ropa llena de olor, de humo, que estuvo a punto de prenderse fuego, que como que escapó así en el último instante. La pregunta que me hago, hermano y hermana, la pregunta que yo me hago con vos es, ¿queremos esto para nuestras vidas? Algunos dicen, bueno, mientras estés salvo, bueno, aunque sea paso por fuego, pero la pregunta es, pensando en la eternidad, ¿es esto lo que vos querés? ¿Es un día estar en la presencia del Señor y que todas tus obras sean quemadas? ¿Querés esto para tu vida? La otra pregunta que me hago es, ¿nos damos cuenta que lo que hacemos tiene un peso eterno? ¿No nos brinda esta realidad la suficiente advertencia de dejar de vivir para lo temporal y empezar a vivir más bien para lo eterno? Y como una última pregunta, ¿no es esta preciosa promesa de saber que recibiremos una recompensa eterna en los cielos, una hermosa motivación para comenzar este año sirviendo a Cristo, viviendo en obediencia a su palabra e incluso sufriendo por causa de su nombre?
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14 al 18. Pablo habla un poquito más al respecto. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por último, la última sección. La palabra de Dios nos advierte sobre lo que les espera a los que en vez de edificar, destruyen. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois ustedes, es santo. Por último, de una manera clara, la palabra nos habla de aquellos que tal vez están en la iglesia, que asisten a la iglesia, que participan de la reunión y en algunos casos hasta dan algún servicio, pero que en realidad no son cristianos. Es como los que habla primero de Juan capítulo 2, versículo 19. Sobre ellos la palabra de Dios dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cómo sabemos que no son lo que dicen ser? ¿Cómo sabemos que acá está hablando de personas que no son cristianas? Bueno, fíjate lo que dice. Porque vemos que de estas personas no dice que edifican. No está diciendo que... Hasta ahora viene hablando sobre personas que edifican. Que sobreedifican. Bien. O que edifican mal. Pero que edifican. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el texto? ¿De quién está hablando? ¿De aquellos que qué hacen? ¿Edifican? No. ¿Qué dice? Destruyen. Versículo 17. Si alguno destruye. Está hablando de no los que edifican, sino de los que destruyen. En el caso allí de los corintios, destruían por medio de dividirlos. Querían dividirlos. Había personas que no eran cristianas, que asistían a la congregación, pero que buscaban dividir a la iglesia. Por querer imponer sus pensamientos filosóficos, estaban queriendo dividir a la iglesia. Y de alguna manera destruir a la congregación. Pero lo que estas personas no sabían es de que el que se mete con la iglesia se está metiendo con Dios. Y la advertencia que le hace bastante dura, dice, aquellos que quieran destruir a la iglesia, al templo de Dios, que son ustedes, Dios lo va a destruir a ellos. Acá ya no es como la advertencia anterior que dijo, bueno, si se quema la obra aún así va a ser salvo, pero como por fuego. Acá dice, si alguno destruye, si a alguno se le ocurre de entre ustedes destruir la obra en vez de edificar, Dios lo va a destruir a él. Esto es así porque el Espíritu Santo está dentro de cada creyente que forma parte de la iglesia y por lo tanto en un sentido la iglesia local es el templo de Dios porque Dios está en medio de ellos. No es que Dios está, cuando decimos Dios está en este lugar, que está en estas paredes, no. Dios está, el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es templo. Más adelante Pablo va a utilizar esta ilustración de vuelta. Pero acá la Biblia dice que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. Pero en este caso acá lo está utilizando como una idea de que al estar los creyentes, la congregación de santos juntos, Dios en un sentido está en medio de ustedes.
utiliza la idea, el principio de decir, como todos ustedes tienen el Espíritu Santo y son templo de Dios, juntos el Espíritu Santo, Dios mismo está entre medio de ustedes. La palabra que se usa para templo en el original era para referirse al lugar más especial de todo el templo, al santuario donde la presencia de Dios habitaba, al lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Esta idea de templo que se utiliza aquí no era para todo el templo en general, sino para el lugar más santo, donde no podía entrar cualquier persona, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Lucas capítulo 1, versículo 8, el mismo idea. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando ¿dónde? En el santuario. La misma palabra que utiliza acá Pablo. ¿Qué está queriendo decir? La misma relevancia que tenía en el antiguo pacto, el lugar santísimo, ahora está en la iglesia. Cada creyente, pero también en un sentido la iglesia local. Ese lugar santísimo donde la presencia de Dios moraba en la antigüedad, hoy está en la iglesia y particularmente en la iglesia local. Con esa relevancia se ilustra lo que los creyentes son y lo que la iglesia local representa. Por eso es que el Señor cuida de una manera celosa a la iglesia. Porque ¿qué dice al final del versículo 17? El templo de Dios, el cual son ustedes, es santo. Ha sido apartado por Dios. Dios mismo lo cuida. La iglesia local tiene la relevancia que tiene porque Dios es el que la ha formado, el que la ha separado. Por lo tanto, todos los que busquen destruirla no recibirán otra cosa que no sea condenación. En esta verdad encontramos por último dos cuestiones a considerar. Lo primero, el valor de la iglesia local para el Señor. Es llamativo ver cómo muchas organizaciones cristianas buscan suprimir el valor, el peso y la autoridad que la iglesia local tiene para cada creyente. Tomar en poco a la iglesia local es tomar en poco a Dios. Ya vemos en nuestro texto la importancia que Dios le dé a la iglesia local. Y yo no estoy en contra de que se organicen grupos o asociaciones que colaboren con la difusión del Evangelio y de la palabra de Dios. Pero si esos grupos, si esa organización no va acompañado de una buena relación de los integrantes con la iglesia local, entonces falla en no cumplir con el diseño divino para los creyentes. Hay así grupos misioneros hoy, los cuales sus integrantes están reenchufados en servir en ese grupo. Pero vos le preguntás, ¿y fuiste a tu iglesia el domingo? No. ¿Y estás rindiendo cuenta con alguno de tus pastores o de los hermanos maduros? No, tampoco. ¿Y qué hablaron el domingo? No sé. ¿Cómo puede ser? Y así hemos llegado a la triste realidad de muchos cristianos sirviendo con intensidad en esta clase de grupos, pero con poca vida de iglesia local. Por eso no es de extrañarnos que se formen como creyentes inmaduros, porque no reciben el alimento espiritual que solo pueden recibir en el contexto de la iglesia local. Habla con uno de estas personas y vas a ver que están poco crecidos. Y claro, si la iglesia local para ellos es poco. Pero también, hermanos, dándole otro enfoque, sin ser parte de alguna de estas instituciones, hay creyentes que desestiman el valor de la iglesia local de otras maneras. Como, por ejemplo, faltando a la reunión. Porque sí. Porque hacía calor, porque tenía otra cosa que hacer. Otros toman en poco el valor de la iglesia local sin querer tomar un compromiso serio de colaborar. Otros toman poco valor de la iglesia local sin buscar hermanos maduros a los cuales rendirle cuenta, y así sigue. Así sigue la lista.
Otros se muestran como creyentes comprometidos en las redes sociales, pero no se ve de esa misma responsabilidad en su compromiso con la iglesia local en la que están. Son cristianos de redes sociales, ahí combaten contra la herejía, ahí ponen un montón de cosas, pero después no hay vida de iglesia local, no están comprometidos con una iglesia local, eso no está bien. Y no es que no es que esté en contra de las redes sociales, no me malinterprete, hermano, nuevamente. Porque siempre a veces da lugar a malinterpretaciones. Mira, dice, el pastor está en contra de las redes sociales, ¿viste? Y el que no le gusta el Facebook dice, ¿viste? Por eso yo no entro al Facebook, porque es pecado. No estoy diciendo que Facebook sea pecado. Lo que estoy diciendo es que yo puedo utilizar ese lugar y no estar honrando a Cristo sirviendo en una iglesia local. Estar dando una aparente muestra de piedad en ese lugar y después le preguntás, ¿fuiste a la iglesia el domingo? No tuve tiempo. ¿Cómo puede ser? ¿Tuviste tiempo para publicar tantas cosas en Facebook y no para ir a la iglesia? ¿Cómo puede ser? La pregunta, hermano, que te hago es, ¿qué pensará el Señor de nosotros si actuamos de esta manera? Lo último que tengo para decirte y termino con esto. Esto que te he hablado finalmente es un llamado al arrepentimiento. Por último, encontramos que la dolorosa realidad que los que no edifican, o sea, los que no han nacido de nuevo, tienen sobre sus vidas el peso de la condenación por sus pecados. Todo el que no edifica está destruyendo. Aunque tal vez no esté dividiendo, pero destruye. ¿Por qué? Porque están los que edifican y los que destruyen. Están los cristianos y están los inconversos. Y si hoy estás en la iglesia y todavía no naciste de nuevo, Dios te va a destruir, te va a mandar al infierno. Si alguno se encuentra de esa manera, si no ve frutos en su vida de estar edificando, sino destruyendo por sus malas obras, por no ser Jesucristo el fundamento justamente de sus vidas, hoy es el día que pueden cambiar ese destino horrendo que les espera en el infierno. Jesucristo puede ser tu Señor y tu Salvador si te acercas a Él con confianza, creyendo que su sacrificio es suficiente para perdonar tus pecados. Y si te arrepentís de tus pecados dándole la espalda y corriendo a Cristo, hoy mismo podés recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Esa es la promesa. Vení a Cristo hoy. Vamos a orar.